Luego de terminada la jornada 2, los jóvenes parten a refugiarse en otro palacio. En la introducción de la jornada 3 se describe al nuevo refugio de los jóvenes. Hace mucho hincapié en la descripción de los jardines, la vegetación que lo cubre, la espléndida fuente que se encuentra en el medio y en donde se sientan a comer. El narrador de la introducción es en general un narrador omnisciente en tercera persona, salvo en la introducción de la jornada 4, donde es el autor quien toma la palabra. Se cuentan cuáles son las actividades que los jóvenes realizan durante la jornada hasta que llega el momento en que se reúnen a contar las historias. El libro El Decamerón está constituido por el prólogo del autor, 10 jornadas que contienen un proemio, una introducción, y 10 cuentos que son relatados por 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 varones. Contexto. La historia está escrita y enmarcada durante la epidemia de la peste negra de 1348, que azotó gran parte de Europa y sobre todo Florencia, lugar de donde huyen los jóvenes protagonistas del Decamerón de Boccaccio, y se refugian en una villa en un campo toscano para evitar el contagio. Los jóvenes eran evidentemente de una clase burguesa. En el prólogo del libro, el autor expresa que la intención de él es compadecer a los afligidos. Menciona además que debe dirigir sus consuelos mejor a las mujeres que a los hombres, ya que ellas no pueden expresar la llama amorosa, porque deben conservar la delicadeza y la pureza. El autor considera además que las mujeres viven esclavas de los padres, de las madres, de sus hermanos y posteriormente de sus maridos. Además, como no tienen nada que hacer, tienen más tiempo de tener pensamientos que hagan arder sus deseos sin poderlos cumplir. Por ello, ofrece a las damas que van a leer el libro placeres y consejos útiles. El primer cuento de la tercera jornada es El jardinero del convento. Este cuento es narrado por Filóstrato y sus narratarios son los otros 9 jóvenes. Dentro del mismo cuento se presenta una situación narrativa en donde los personajes tienen voz a través de diálogos. La historia comienza cuando Nuto, el jardinero del convento, renuncia a este trabajo porque se siente muy presionado por las monjas y porque además es mal pagado. De regreso ya en su ciudad, encuentra con un grupo de gente en donde se encontraba un joven que era muy apuesto llamado Maceto. Maceto escucha lo que él cuenta del trabajo y decide ingeniárselas de alguna manera para entrar a trabajar al monasterio. Así es como decide hacerse pasar por una persona sordo-muda. Cuando Maceto llega al convento, es recibido por el mayordomo, quien le da alimento y lo hace realizar algunos trabajos, sobre todo porque Maceto tenía muchísima fuerza. Un día la abadesa lo encuentra y pregunta de quién se trata. Cuando el mayordomo le cuenta, la abadesa le dice que sería la persona ideal para que se encargara de la huerta del convento. Así es como él empieza a trabajar del lado donde estaban las monjas. Ellas lo veían y le hacían burlas y comentaban cosas creyendo que él no le escuchaba. Fue así que un día 2 jóvenes monjas, una le sugirió a la otra la idea de que usaran a este hombre que era mudo y a la vez tonto para probar aquellos placeres que muchas mujeres decían que eran de los mejores placeres del mundo. Ellas se turnaban para tener relaciones con él, cubriéndola una a la otra. Pero un día otra monja las ve y en vez de contarle a la abadesa, le cuenta a otras 2 monjas y las 3 deciden también aprovechar los servicios que brindaba Maceto. Pasado el tiempo, las otras 3 monjas también se enteran y hacen lo mismo. Un día la abadesa se paseaba por los jardines cuando vio a Maceto acostado en el suelo descansando y como el viento le había corrido y le había destapado, lo había dejado totalmente desnudo, ella también sucumbe en la tentación y lleva a Maceto al cuarto de ella donde lo tiene durante varios días. Cuando él regresa a sus habitaciones, no solamente tenía que seguir cumpliendo con las 8 monjas, sino que además se le había aumentado la abadesa, que él lo llamaba frecuentemente. Una noche, estando Maceto ya muy cansado, le dice a la abadesa que él ya no podía satisfacer a las 9 mujeres. Ella se sorprende al escucharlo hablar, entonces le dice que no había nacido mudo, pero que después quedó mudo
pero gracias a las oraciones de que estaba ahí en el convento, había recuperado la voz, y esta era la primera vez que hablaba. La abadesa le cree y entonces decide, cuando él le dice que necesita oírse o que le acomoden las cosas, hace un trato con las otras monjas y así reparten el tiempo de Maceto, quien vive con ellas, después ocupando el lugar de mayordomo. Cuando el mayordomo viejo muere, se queda en el convento, nacen muchos niños que son ocultos a la sociedad y que recién la gente se entera una vez que la abadesa muere. Cuando la abadesa ya muere, Maceto decide volver a su lugar llevándose plata y sin ninguna responsabilidad respecto a los gastos que tenía con sus hijos. En el segundo cuento, el que lo hizo no lo vuelve a hacer, es la situación narrativa. El narrador es Pampinea, que está contado en tercera persona omnisciente, y los narratarios son los 9 jóvenes restantes, son las 6 mujeres y los 3 varones. En la situación narrativa 2 son los personajes, y en ese cuento se encuentra el rey Agigulfo, su esposa Teudolinda y el palafrenero. La focalización es fija, ya que está centrada en un solo narrador que cuenta la historia. Y en este caso dijimos que el narrador era Pampinea y es un heterodiegético, ya que narra solamente los acontecimientos fuera del relato y cuenta acerca de lo que sucede a otras personas. Cuento segundo, quien lo hizo no lo vuelve a hacer. Este cuento lo cuenta Pampinea y trata de que Agigulfo, rey de los Longobardos, había tomado por mujer a Teudolinda, que había quedado viuda también de un rey longobardo. Era hermosa mujer, muy sabia y honesta, pero era desventurada en el amor. Sucedió que un palafrenero de dicha reina, hombre de vilísima condición por nacimiento, pero hermoso y alto, se enamoró perdidamente de la reina y no entendía que este amor estaba fuera de lugar justamente por su condición. Aunque vivía sin esperanza de agradarla, se gloriaba de haber puesto sus pensamientos en ella, y como todo enamorado era diligente en sus tareas para agradar a la reina, por lo que cuando la reina tenía que montar a caballo, él nunca se apartaba del estribo, y eso lo hacía inmensamente feliz hasta de tocar sus ropas. Pasó de que él pensaba que valía la pena morir por el amor que le tenía a la reina y decidió probar fortuna en el poder lograrla, pero esto no sería ni con palabras ni con cartas, ya que sería en vano, sino con la astucia lograría acostarse con la reina como lo hacía el rey. Entonces él sabía de que a menudo el rey la visitaba en la recámara a la reina, y por lo que decidió él probar suerte y se escondió en una gran sala del palacio. Una noche vio salir al rey de la recámara de la reina envuelto en un gran manto, y en una mano tenía una antorcha y en la otra mano una varita. Entonces él decidió hacer exactamente lo mismo, ya que el rey lo que hacía era golpear la puerta y podía entrar a la recámara. El palafrenero encontró el modo de tener un manto y todo lo que necesitaba. Se lavó, se bañó para no tener olor a estiércol y que la reina se diera cuenta del engaño. Decidió dar efecto a su deseo. Entonces, reproduciendo todo lo que había hecho el rey, logró entrar en la recámara de la reina y la tomó deseosamente en sus brazos y carnalmente la conoció. Apenas el hombre se fue de la habitación, entró el rey, y la reina maravillada le preguntó que qué novedad había esa noche para que él volviera. Entonces el rey se dio cuenta de que la habían engañado a la reina y no dijo nada para no darle vergüenza. Entonces decidió obrar con inteligencia y le contestó: ¿no parezco hombre de volver otra vez? Entonces la reina le dijo que sí, pero que temía por su salud. Entonces el rey le respondió que tenía razón y se fue. El rey estaba decidido a encontrar quién había engañado a la reina. Entonces decidió tocar el pulso y los latidos del corazón por el prolongado afán. Empezó a tocar el pecho a todos los hombres
para ver si latían con fuerza. Y sucedió que todos dormían con tranquilidad, menos el que había estado con la reina, y que con los nervios empezó a temblar y latir con mayor fuerza el corazón. El rey dijo: es este. Y con un par de tijeras le cortó los cabellos de un lado para poder reconocerlo al día siguiente. Este, que se había dado cuenta de la señal, como era picarísimo, se levantó y con una tijera también le cortó el cabello a los otros hombres. Y viendo que la mayoría, la mañana siguiente, el rey se despertó y estaba dispuesto a reconocer al hombre que había engañado a la reina. Y viendo que la mayoría de ellos estaban con el cabello corto, se maravilló y le dijo a todos: quien lo hizo no lo vuelva a hacer. Bueno, aquellos habían escuchado esas palabras, no se habían dado cuenta, no sabían qué era lo que quería decir el rey. Pero solo el palafrenero lo entendió. El rey era muy sabio y nunca lo descubrió. Y el hombre, como prudente, el palafrenero, nunca más lo volvió a hacer. El confesor celestino. Cuento tercero. Su narrador es Filomena, de focalización fija, tercera persona omnisciente. Sus narratarios son los 9 jóvenes que escuchan el relato, y el relato es sobre una dama que está casada con un artesano con mucho dinero, del cual ella no está enamorada y se niega a sus caricias. Pasado el tiempo, ella se enamora de un hombre de mediana edad muy agradable, el cual ella no se animaba a confesarle su amor. Al enterarse que es amigo de un monje muy respetado, acude a él con una estrategia. Ella le confiesa al monje que este hombre la persigue, la sigue, y que ella, al estar casada, pretendería que el monje lo reprendiera. Es de esta manera que el monje lo reprende y este hombre se niega al no entender qué es lo que pasaba. Luego de un tiempo, ella se vuelve a quejar sobre este tema, diciendo de que él no ha cesado su hostigamiento. Este monje lo vuelve a reprender y un día que su marido se va de viaje, ella recurre a este monje con el fin de decirle que esta persona la sigue hostigando, la sigue siguiendo y le da indicaciones de cómo poder entrar, cómo él supuestamente entró a su dormitorio. Es así que esta persona se da por entendido de cómo él debe llegar a su dormitorio. Entonces, en la noche, él sigue los pasos indicados que, sin darse cuenta, el monje se los transmitió, y él logra ingresar a la habitación de esta bella dama, del cual es habitué cada vez que su marido se va de viaje. En el cuento cuarto, que se llama Camino a la Santidad, la situación narrativa 1, el narrador es Pánfilo, que también cuenta en tercera persona, omnisciente, y es una voz heterodiegética. Quiere decir que narra desde fuera del cuento y cuenta lo que le suceden a otros. Los narratarios son los 9 jóvenes restantes, y en este caso son las 7 mujeres y los 2 varones. La situación narrativa 2 son los personajes del cuento. En este caso, en el cuento 4, es Pucio, Isabeta y el monje Felipe. Cuento cuarto, Camino de Santidad. Cerca de Pancracio vivió un hombre bueno y rico llamado Pucio de Rineri, que era tanta su devoción que se hizo terciario de San Francisco, por lo que lo llamaron hermano Pucio. Tenía su mujer y una criada, pero no trabajaba, y por lo tanto frecuentaba mucho a la iglesia. Y como era idiota y bonachón, hacía sus oraciones, iba al sermón, oía misa, ayunaba, y hasta se dice que se azotaba las espaldas. La mujer se llamaba Isabeta, era una joven de 28 o 30 años más o menos. Era lozana, bella, regordeta como una manzana. Ya fuese por su santidad,
de su marido o por lo viejo que era, que ella no estaba mucho tiempo con él. Entonces estaba mucho tiempo en abstinencia. Bueno, por aquel entonces llegó de París un monje llamado Don Felipe, que era bastante joven y guapo, ingenioso y muy sabio, con quien Pucio se hizo muy amigo y lo invitaba a su casa a charlar o a cenar. El monje se dio cuenta de lo que le faltaba a la mujer de Pucio y pensó reemplazarlo, por lo que toqueteándola astutamente a la mujer, despertó en ella el mismo deseo. Isabeta no quería aventurarse a estar con el monje en otro sitio que no fuese su casa, por lo que el monje debía idear la manera de que Pucio no se diera cuenta. Entonces, un día le dijo que él se había dado cuenta el afán que tenía Pucio de llegar a ser santo. El monje le dijo que para lograr la santidad debe hacer penitencia y con ello logrará que sus pecados se purguen y serían perdonados. Entonces para ello tendrá que ayunar y hacer una abstinencia rigurosa que tiene que durar 40 días, de los cuales es preciso que se abstenga de tocar no solamente a todas las mujeres ajenas, sino también a su esposa. La celosa engañada, cuento sexto. Su narrador es Fiamenta, es de focalización fija, tercera persona omnisciente. Sus narratarios son los 9 jóvenes que escuchan el relato. Se trata de un joven llamado Ricciardo Minútulo, quien se encontraba casado con una bella dama, y de Catelia, esposa de Filipelio. Ricardo se enamoró de Catelia y profesó su amor ante todos. Hasta que un día sus familiares le dicen que desista de ese amor porque ella es muy celosa de su marido. Así él se le ocurrió ingeniárselas para envolverla en una mentira que la acercaría hacia ella. Es así que él planea decirle que que el marido de Catelia se encontraría con la esposa de él y que él les había dicho en qué lugar. Es así que ella, muy celosa, acude a ese lugar y creyendo que se encontraba con su marido Filipelio, que él, sin haberla reconocido, habrían intimidado, al terminar, ella, muy enojada, le recrimina y le dice que ella tantos años ha estado con él, tantos años ha convivido con él y él la engaña de esta manera tan absurda con la esposa de Ricciardo. Es así que no le contestaba hasta que Ricciardo le contesta y le dice que no es su marido, que él con engaños había logrado lo que tanto había profesado. Entonces ella quiso salir corriendo, gritando, y él la detiene y le dice que no había modo de que ella se escapara, ya que los rumores podrían ser otros. Él podría decir que ella habría ido con artimañas diciendo que él le iba a dar regalos, y como él no le cumplió con tales regalos, ella ahora salió a divulgarlo. O comenzar una pelea entre su marido y él, donde uno de los dos terminaría muerto. Es así que ella trató de calmarse y decirle que esa ofensa ella no le iba a perdonar, hasta que Ricciardo, con mucha sutileza, logró calmarla, logró amistarse con ella, y entre muchas caricias ellos siguieron encontrándose en esa morada. Representación de la mujer que se construye en los textos narrativos. Una de las características fundamentales del Decameron es el tratamiento que el autor da a las mujeres.
este rasgo netamente misógino, posiblemente de una desilusión amorosa. En una época en que el poder de la Iglesia era fuerte, las mujeres eran por él condenadas. En cuanto a los descendientes de Eva, lo femenino se asociaba, por lo tanto, en lo siniestro, lo diabólico, la sede de todos los vicios. Sin embargo, el autor da voz a 7 mujeres presentes, a efecto que sean ellas quienes expresen su sentir a través de las narraciones. Boccaccio no las presenta como símbolo de virtud y pureza. La astucia de las mujeres siempre ponen en ridículo a maridos crédulos. En el Decameron, las mujeres presentan una mirada sensual de la vida en la que los goces y placeres del cuerpo y el amor son la clave de la regeneración del mundo. Ya en el Proemio expone las razones que lo motivan a dedicar su libro a las amables mujeres. Allí menciona que ella, a diferencia de los hombres, no tienen cómo consolar el fogoso deseo, sometida a la voluntad, los gustos y los mandatos de su familia y marido. Viven la mayoría de sus vidas encerradas. Boccaccio presenta un conjunto de 100 historias a efecto que las mujeres puedan a través de su lectura recibir a la vez consuelo y placer. Él se dirige al sector de mujeres capaces de leer, que en la época eran las burguesas. Sin embargo, el Decameron no contiene solo historias relacionadas con mujeres de este perfil, sino que introduce gran cantidad de prostitutas y rufianas. La risa y el humor en los relatos. En la Edad Media, periodo donde se escribe el Decamerón, la risa se presenta como un fenómeno peligroso no aceptado por la Iglesia. La risa, expresada en los diferentes estratos sociales medievales, fue satírica, erótica y moral, y se fue transformando en obscena y sexual. El principal objetivo de la risa medieval, al comienzo, era el control de las pasiones, del veneno del amor que nubla la mente del hombre. Por eso la burla apuntaba a los enfermos, los homosexuales, los adúlteros y las mujeres. Era un humor masculino. En el Decamerón, la risa apunta a dejar en ridículo a los miembros del clero, como se verá en los cuentos seleccionados de la jornada 3, así como a los hombres que son víctimas de infidelidades de sus mujeres, dotadas de astucia e inteligencia, como en el cuento número 3 y número 4. La representación del clero y la institución del matrimonio. Uno de los conflictos interiores de Boccaccio era el religioso. Un hombre que hasta pasado los 40 años es un escéptico y se divierte a costa de los religiosos, y luego a finales de sus días escribe sonetos de arrepentimiento y colecciona reliquias. Atravesó 2 crisis, una de negación y otra de miedo, aunque no fueron crisis muy profundas, ya que de joven no tuvo coraje de llegar al ateísmo y cuando viejo no tuvo la fuerza de volverse a Dios. El ateísmo tibio de Boccaccio lo pone en relación directa con Dios. Precisamente en la primera jornada del Decamerón repite la vieja parábola de los 3 anillos. Cada uno de las 3 religiones puede ser la verdadera, pero solo 2 son falsas y nadie puede reconocer a la verdadera. El pensamiento de Boccaccio es: si aquellos que debieran dar el ejemplo de vida cristiana llevan una vida diabólica, quiere decir que el cristianismo no es apto para el hombre. El que debiera enseñar la fe es pecador, el que la toma en serio es un imbécil. La corrupción del clero era uno de los temas populares y siempre en boga de la literatura medieval. Los rimadores de Fabliux alegraban las comitivas hablando o contando poemas en contra de los curas y frailes. Y Boccaccio no fue el primero en extraer motivos de diversión de historietas obscenas de los curas. Hubiera sido original si distinguía entre los clérigos, los buenos y los malos. Para él todos eran faltos de juicio y fornicadores. Boccaccio, en su mente lujuriosa, no creía en la institución del matrimonio. Él propuso nuevas inventivas de pecados. Por ejemplo, que era pecado que una mujer rechace a un amante y sea fiel al marido. Los raptos y sobornos de monja no son insólitos en la historia. Basta recordar aquella monja en que pensaba pasarla bien con Maceto y que quería experimentar los placeres del mundo con un hombre.
En 1362, alguien le advirtió que Cristo le reveló a un moribundo que Boccaccio le quedaba poco tiempo de vida y que haga penitencia. El poeta quedó aterrorizado y pensó en dejar los estudios profanos. Después de eso, escribió sobre temas religiosos, pero los trató de manera superficial. Hacia el final de su vida se verificó un cambio de verdad. En el Corbacio admitió no ser un buen cristiano, pero sí ser un devoto de la Virgen. En síntesis, Boccaccio fue un gran escritor, pero no de un gran espíritu.